Bienvenidos a esta nueva temporada de Asia, Lejano Oriente. Este año ACTV cumple 10 años y esperamos festejarlos juntos. Y para comenzar, hoy, para los que ya nos conocen desde hace muchos años y saben que desde el inicio nosotros arrancamos allá con Asia Oriental. De a poco nos fuimos llevando al sudeste asiático, nos acercamos a India, algo de Medio Oriente, pero este año arrancamos para mostrar un país, una nación que para mí es muy mítica y muy pocos reconocen a la antigua Persia como el actual Irán. Y qué mejor adentrarnos a esta cultura desde la literatura y desde la lengua persa. Así que nuestro invitado de hoy es Leandro Bracamonte, que es profesor de literatura, docente en la lengua extranjera en nuestro país. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todo el equipo de ACTV. Mi nombre es Leandro Hassan Bracamonte y estoy para servirlos. Muchísimas gracias. Es un placer que nos puedas recibir. Estamos arrancando nuestra temporada con ustedes, pero antes de empezar la entrevista, los voy a invitar a ver un pequeño informe que preparó Morena Ramírez y que espero que siga con nosotros en todos los programas. Así que enseguida los invitamos a verlo. Como les contaba en programas anteriores, Persia, hoy conocido como Irán, ha sido uno de los más grandes imperios de la historia, con más de 3.000 años de antigüedad. No es de extrañar entonces que una nación tan antigua e importante haya desarrollado una cultura floreciente. Una de las manifestaciones más importantes es la literatura. La literatura se extiende en una geografía extensa. Asia Central, norte de Turquía, Afganistán, Pakistán, parte de la India, han sido integrantes de lo que podemos denominar literatura persa. Un detalle a tener en cuenta es que no toda la obra literaria ha sido escrita en persa, debido a la extensión mencionada. Encontramos obras literarias escritas en idiomas como el griego o el árabe. El mayor desarrollo literario se produjo luego de la invasión de los árabes alrededor del 650 después de Cristo. Con su llegada se produjo un enorme desarrollo literario. La poesía ha tenido una importancia central en este desarrollo. Existe una amplitud natural para esta vertiente dentro de la literatura. Irán ha dado grandes poetas reconocidos universalmente como Omar Khayyam o Ferdowsi. La obra literaria es de una importancia vital para los persas. Es claro que si se quiere conocer profundamente un pueblo, la puerta de la entrada es su lengua y su literatura, que resume su historia, pensamiento y vivencias. En Occidente, popularmente se ha difundido la obra narrativa conocida como Las Mil y Una Noches, donde la princesa Sherazade, una reina sasánida, debe entretener al rey Shahryar. Para ello recurre a historias de suspenso y aventuras, que relata cada noche dejando al rey ansioso por la continuidad del relato. Aladino, Sinbad el Marino o Alí Baba y los 40 ladrones son algunas de las historias incluidas en este libro. Los orígenes de las diferentes historias responden a distintos autores, que fueron recopiladas a lo largo de los años de historias orales. Bueno, espero que les sirva como referencia para saber de qué hablamos cuando mencionamos la literatura persa. Los veo la semana que viene con otro informe. Muy bien, Morena, muchísimas gracias. Sé que es tu primera presentación, así que es muy bien recibida y esperamos que sigas recorriendo este camino con nosotros. Ahora sí, Leandro, adentramos a lo nuestro, ¿no? Hoy vine a buscar información sobre la literatura. Quisiera saber cuáles son los orígenes de la literatura persa, para empezar. Bueno, para empezar, podemos destacar que la lengua y literatura persa se remontan a, digamos, los propios orígenes de Irán, ¿sí? Digamos, la lengua persa que hoy tenemos tiene como padre a la lengua persa pahlaví o persa medio, que se hablaba en el imperio sasánida, luego de la invasión por parte de Alejandro Magno, y tiene como abuelo a el persa aqueménida de la época de Ciro, donde se registran los primeros escritos y que hasta el día de hoy mantenemos ciertas cosas de todo eso. En especial
tenemos una dentro de las lenguas iranias, que no es persa propiamente, sino es una lengua que se llama avéstico, ¿sí? Que es una lengua propia, sagrada y litúrgica del mazdeísmo, conocido también como zoroastrismo, que es una religión muy antigua de todo lo que fue el Gran Irán. Se mantiene hasta el día de hoy y esta religión conserva su libro sagrado en avéstico, que, como diría René Guénon, una cosa es una lengua sagrada y una cosa es una lengua litúrgica, ¿sí? La lengua litúrgica es de la práctica religiosa. La lengua sagrada es lo que una religión concibe como la propia palabra revelada, ¿sí? Es decir, esta lengua se mantiene hasta el día de hoy, entonces podemos decir que el origen de la literatura persa comienza allí, con un texto religioso, como también el famoso cilindro de Ciro, ¿sí? El famoso cilindro de Ciro, donde él ha establecido las leyes del imperio persa, donde muchos dicen que es la primera declaración universal de derechos humanos de la historia de la humanidad, donde se estableció el derecho a la libertad de culto, a las lenguas de los pueblos que se fueron incorporando, como así también el respeto por sus usos y costumbres, y en particular la reconstrucción de todo aquello que durante la invasión haya sido destruido, como así también un salario para los esclavos. Es algo realmente maravilloso. Es impresionante, invitados así que te dejan un poco sin palabras. Esto es muy bueno. Contame un poquito algunas características específicas que tiene ese tipo de literatura y qué importancia la tiene dentro de la cultura de Irán. Bueno, después de haber trazado a grandes rasgos, ¿sí?, propiamente la historia de la lengua persa, nos vamos a adelantar unos par de milenios y vamos a ir a lo que se llama el persa nuevo, ¿sí?, que muchos lamentablemente confunden con la palabra farsi. La palabra farsi, ¿sí?, o parsi, es la palabra que denomina el persa en la lengua persa. Uno nunca tiene que decir, por ejemplo, yo estudio English o hablo Deutsch, ¿sí? En la lengua castellana, el persa se llama persa, ¿sí? Y el persa de hoy es lo que se llama persa nuevo, ¿sí?, que vino a este mundo luego de la conquista de los árabes de todo el mundo persa, ¿sí?, que los persas, a diferencia de otros pueblos que fueron arabizados como Egipto, generaron un movimiento de resistencia cultural y lingüístico. El abanderado de esa lucha fue Ferdowsi. Ferdowsi es el padre de la lengua persa, ¿sí?, que hace más de 1000 años escribió el Shahnameh. Shahnameh es una poesía épica donde relata toda la historia mitológica e histórica, ¿sí?, propiamente histórica, del Irán antiguo hasta la invasión de los árabes. Es decir, ahí está todo, ¿sí?, el legado, digamos, que quedó en la cultura persa, que se trajo de vuelta a la vida. Y no solamente eso. Durante la invasión de los árabes hubo un proceso de arabización de la lengua persa, que, entre otras cosas, no solamente se dio por opresión, sino porque en ese momento la lengua árabe fue la de mayor expansión geopolítica, más la influencia de la religión, de la nueva religión que llegó, que fue el Islam, que los iraníes fueron aceptando poco a poco, no fue un proceso violento. Entonces, Ferdowsi lo que hace es no solamente rescatar las tradiciones, la cultura y la historia de los iranios, sino también el idioma. El Shahnameh, o la Carta de los Reyes, o la Carta del Rey, es la obra de lengua persa con menos cantidad de palabras árabes. Tiene aproximadamente 800 palabras, 800 y pico,
que se repiten aproximadamente unas 8.500 veces en todo el texto, es decir, muy pocos, es un 8% de toda la obra, algo que es realmente muy poco. Ferdowsi, hasta el día de hoy, es considerado como el héroe cultural de la patria, ¿sí? Es de una complejidad y de una, digamos, maravillosidad, no sé si el término es correcto, ¿sí? Esta obra que es impresionante realmente, porque la lengua persa tiene dos propiedades, ¿sí? Le llaman embellecimientos. El embellecimiento sonoro, del cual todos se pueden beneficiar, los que saben persa, los que no saben persa, y los embellecimientos semánticos de sentido, que ahí uno sí tiene que conocer la lengua persa. Unas de las maravillosidades de Ferdowsi es que él relataba la épica no solamente combinando el embellecimiento semántico, la elocuencia y la retórica, sino también lo sonoro. Por ejemplo, las batallas se repiten siempre 3 letras, que son la shin, la jin y la ye, que si uno va leyendo la poesía, a uno le genera la idea del combate con espadas, ¿sí? Que nosotros en castellano decimos chin, 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 ¿sí? Entonces, cuando el rey leyó eso, generó un respeto por la cultura irania antigua que fue único en su época, ¿sí? Creo que estuvimos bastante acertados y ustedes han de coincidir con nosotros de arrancar con esta nación. Bueno, persa para mí siempre fue algo muy especial, más que nada porque viene en la mente estas historias que uno leyó de chicos y que se conocen muy poco realmente, y a veces es difícil imaginar Persia, Irán, imaginar la actualidad porque uno convive con lo anterior. Así que Leandro viene perfecto y vamos a tratar de mantener, porque veo que vamos a necesitar varios programas en diferentes etapas para ir conociendo de a poquitos. Son muchos años de historia, son muchas cosas para ir conociendo cada uno, ¿no? de esos temas. Así que ahora te voy a pedir que te adentres un poquito en cuáles fueron los periodos históricos en que se divide la historia literaria de Irán. Bien, como en su momento dije, ¿sí? La lengua persa que conocemos hoy tiene 3 grandes periodos, ¿sí? El periodo aqueménida, ¿sí? El periodo sasánida, ¿sí? Llamado persa pahlaví o persa medio, y el persa nuevo, ¿sí? Que fue el que nos legó Ferdowsi. Como tal, lo que se conoce como literatura clásica persa son los grandes de la literatura persa, que fueron Sa'di, Hafiz, Ferdowsi, Khayyam, Nizami, y solamente alguno que otro se me está olvidando. Pero sobre todo ellos son, digamos, en lo que se considera la literatura clásica iraní, ergo persa, ¿sí? Lo más importante, que hasta el día de hoy lo tenemos intacto y es realmente una fuente de cultura y civilización para la humanidad. Y no podemos perder de vista, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la relación entre la literatura y la religión? Más aún si tenemos en cuenta que el Islam es relativamente reciente en la cultura de su nación, ¿no? Muy bien. Como tal, ¿sí? En lo que se considera la identidad irania, ¿sí? Influyen 3 cosas, 2 en particular: la herencia imperial histórica de Persia y la religión del Islam. Muchas veces esto estuvo en pugna, ¿sí? Movimientos nacionalistas, ¿sí? Movimientos religiosos, uno acusó al otro, ¿sí? De ser el legado del invasor árabe, y otro acusó al otro de ser movimientos heréticos, ¿sí? Pero eso es otra discusión que, si Dios quiere, más adelante la podemos continuar. Como tal, en la literatura clásica persa
confluyen ambas cosas. Porque en su momento, ¿sí?, sobre todo en lo que fue la dinastía de los samaníes, Irán logró unificar en su identidad la religión islámica con la identidad cultural persa, ¿sí? El Irán que tenemos hoy, ¿sí?, es heredero de lo que le llaman la civilización islamo-persa. Como tal, los autores clásicos son, digamos, hijos de esa nueva civilización islamo-persa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar a un hombre como Ferdowsi, ¿sí?, que es el que nos legó toda la historia cultural de Persa, y tenemos hombres como Saadi y Hafez que nos legaron mediante versos, las más profundas enseñanzas del Islam, y fueron los responsables de la expansión del Islam. Porque una de las características de la lengua persa, ¿sí?, que no tiene la lengua árabe, es la capacidad de reducción, ¿sí? Entonces, por ahí, en lo que le llaman takbeit, ¿sí?, es decir, verso único, lograban resumir un concepto coránico e islámico muy profundo, ¿sí? Esto logró que a través de una memorización rápida el mensaje del Islam se difundiera, sobre todo en los países túrquicos. En todo lo que es Asia Central y Turquía, la literatura persa está vista como algo honorable, ¿sí? Sobre todo en la época del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano estuvo en guerra con Persia, la Persia safávida. El fundador del Imperio Otomano dijo: es mi orgullo hablar la lengua persa, para que entendamos el nivel de importancia de la lengua y literatura persa en todo el mundo islámico. Para cerrar, porque sé que estamos cortos de tiempo y esperamos seguir en otra oportunidad, no quiero dejar de nombrar lo que dije antes, Las Mil y Una Noches, ¿no? Que es la principal obra reconocida en el exterior. O sea, ¿cuál es la importancia real en Irán? Realmente, es decir, la obra de Las Mil y Una Noches es valorada, no se puede decir que no, pero no es el centro de la literatura persa, ¿sí? Tenemos que entender que una cosa es la literatura persa como tal y sus valores, y otra cosa es la exportación de ella a Occidente. Esto ya conozco mucho porque pasa también con nosotros en Brasil, lo que es por export y lo que es de consumo interno. Exacto, ¿sí? Sobre todo pasa mucho con Rumi, ¿sí? Jalaluddin Rumi, que es uno de los grandes de la literatura persa que me he olvidado, le pido perdón. En su libro, el Manabí Masnaví, ¿sí?, es traducido a las lenguas occidentales, donde en la traducción se le quita todo un sustrato de las concepciones místicas, éticas, coránicas del Islam, ¿sí? Entonces, mucho de lo que tenemos como famoso en el occidente, si uno lo entiende en el contexto lingüístico y cultural de donde esto se produjo, la cosa es muy distinta. Puede ser más profunda o puede ser un fiasco. Y cortito, las principales obras literarias y los principales autores. Bien, podemos citar Saadi, ¿sí?, que es un maestro de la ética, ¿sí?, que escribió el Golestán y el Bustán, ¿sí? El Golestán es una de las obras más importantes en Irán. Realmente todo el mundo en Irán, toda persona de mediano nivel cultural en adelante, maneja varios versos del Golestán, ¿sí?, llamado el Rosedal o la Rosaleda, traducido al castellano por el maestro, sin duda, para los países hispanoparlantes de la lengua persa, el señor Joaquín Manuel Rodríguez Vargas, que lo ha traducido en una traducción excelente, ¿sí?, editado en España y se puede conseguir. Después tenemos los Ghazaliyat de Hafez, ¿sí?, que es considerado, ¿sí?, como la máxima exposición de la mística islámica, que también muchísimos conocen de su obra. Ferdowsi, como ya hemos citado, el Shahnameh, Rumi con su Manabí Masnaví, ¿sí? Después también tenemos
Khayyam con sus Robayot, o sea, sus cuartetas. ¿Qué significa cuartetas? Que son 4 versos, ¿sí? Estas son las obras principales de la literatura persa que realmente, como dice el doctor y filósofo Haddad Odell, el presidente de la Fundación Sadi con la que estamos trabajando acá en Argentina, estudiar la lengua persa es la llave a la literatura persa. Que dentro hay un tesoro que es la fuente de civilización y cultura de toda la humanidad realmente. No me cabe duda que habremos interesado a muchísima gente con ese tema. ¿Por qué no nos pasa su dirección y cómo ubicarlo? Porque seguro muchos querrán interiorizarse más, como nosotros, que vamos a tener la posibilidad, esperamos, con próximos programas, pero alguno que seguramente querrá aprender literatura, aprender el idioma, así que... Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de seguidores en Facebook, facebook.com/clases de persa, bien sencillo. Y también para toda la audiencia les ofrezco mi número de celular donde pueden comunicarse vía WhatsApp o a través del teléfono, una llamada que ahora tenemos olvidado, ya casi no lo usamos, que es 15 38 09 15 78. Bueno, eso nosotros vamos a ponerlo en el Zócalo para que la gente también lo tenga más presente y pueda comunicarse. Muchísimas gracias, un placer enorme, muy interesante esta introducción. Sabemos que es apenas la puntita del iceberg y esperamos realmente seguir explorando cada vez más. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos están mirando y en especial a todo el equipo de Asia TV. Siempre bienvenidos en nuestro espacio de clases de persa en el barrio de Villa Santa Rita. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy entonces. Realmente un gusto haber conocido a Leandro Bracamonte y que tengamos la oportunidad de poner